Buenas noches nuevamente a todo el público de las cuartas jornadas de cine boliviano, Radiografías del Presente. Estamos en una nueva actividad. Hoy día tenemos una clase magistral titulada El desafío de terminar una película y empezar su etapa de distribución, impartida por Pedro Ligerón Vargas. Vamos a empezar la clase, ya no más, ha habido un proceso de inscripción a las 3 clases magistrales que ofrecen las jornadas de cine boliviano este año, y esta es la primera experiencia, es la primera clase que vamos a tener durante estos días. Voy a dar la bienvenida a Pedro. Pedro, ¿estás ahí? ¿Nos puedes escuchar? Hola, ¿cómo están? ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente. Antes de que pueda darte la palabra para que puedas ya comenzar con tu clase, voy a presentarte. Bueno, Pedro Ligerón Vargas es productor de la Fundación Grupo Ucamau y agente de ventas en Entrecruzar Films. Pedro es egresado de la carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Desde su formación como estudiante estuvo ligado a la cinematografía boliviana en películas como Los Andes no creen en Dios, de Antonio Eguino, donde colaboró como asistente de dirección de arte, y en Insurgentes, de Jorge Sanginés, como encargado de casting. Trabajó como jefe de locaciones en Norte Estrecho, de Omar Villarruel, y coordinador de postproducción en Juana Zurduy, guerrillera de la Patria Grande, de Jorge Sanginés. Produjo el documental En el murmullo del viento, dirigido por Nina Huara Carrasco. Es el coordinador de producción y asistente de dirección de la reciente película de Jorge Sanginés, Los viejos soldados. Es productor ejecutivo de Sebastián Moro, El caminante, de María Laura Cali, de Argentina, Bolivia, y productor de Me río de las olas, de Asenet Fara, ambas películas sin estrenar. En la actualidad se encuentra produciendo el proyecto en desarrollo titulado Estoy buscando a mi familia, de Viviana Mamani Cori. En 2016 fundó Entrecruzar Films, una distribuidora que se dedica a trabajar con autores latinoamericanos con el fin de poder encontrar las ventanas de difusión y ventas de sus productos audiovisuales. Es gestor, como ya lo había dicho, de la Fundación Grupo Ucamau, gestiona el área académica de la Fundación, con distintos talleres internacionales, publicaciones, rescate de material fílmico y bibliográfico. Bueno, Pedro, esta es la presentación que hacemos tuya antes de comenzar esta clase. El micrófono, el escenario es tuyo. Aquí ya tenemos a la sala llena para escuchar tu exposición. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, María Carmen, en primera instancia, y agradecidísimo con el Centro Cultural de España, Imagen 2, todo el equipo que está haciendo esta jornada, que bueno, yo la vengo siguiendo hace mucho tiempo, desde la primera, muy deseoso de poder escuchar siempre a nuestros trabajadores, a la gente que hace parte de esto que llamamos cine boliviano. Así que súper agradecido. Creo que no me están viendo, pero quizás mejor. Bueno, ahí estoy. Un saludo. Ahora sí. Así que nada, agradecidísimo por esta posibilidad. Estoy muy contento con lo que están haciendo. He estado escuchando las charlas. Me da muchísima pena no poder estar ahí con ustedes. Porque bueno, es distinto estar en el Zoom. Creo que un poco cansados del Zoom, pero bueno, es una posibilidad y una ventana para ayudar un poco a conectarnos a la distancia. Así que esas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, o sea, malas en el sentido de que no podemos viajar y que se facilita mucho con el Zoom, pero buenas por el sentido de que podemos ganar distancias. Así que agradecidísimo con la gente que ha mandado sus convocatorias, escrito, y estoy muy contento de haberlos leído también, así que voy a aprovechar también para, en base a todo lo que ustedes comentan sobre el deseo de esta charla, tratarlo de transmitir. Pero bueno, para empezar, el título, cuando me invitaron a dar la charla, fue algo que yo empecé a analizar qué título poner. Creo que este título enmarca un poco los problemas que yo he tenido, que he visto de muchos de nuestros colegas, cineastas, de los cuales estoy muy feliz, que algunos están acá en esta jornada de cine boliviano y van a poder escuchar acerca también
desafíos y sus conflictos. Y bueno, entonces en base a eso yo tuve la suerte de en muchos casos ayudar a la distribución de algunas películas bolivianas y hay una cierta información que está bueno bajarla y está bueno observarla con ustedes, ¿no? Sobre todo, bueno, tener un poco claro las definiciones que son al respecto de la distribución y la importancia que trae a la hora de hacer una película. O sea, obviamente yo estoy ahora atento, los estoy viendo, lamentablemente no los veo por detrás, pero si ustedes tienen alguna consulta o quieren hacer una pregunta, interrumpirme, yo no tengo ningún problema. En todo caso, vamos a dejar a disposición un tiempo para el final para que puedan haber preguntas o de última yo puedo responder las cosas que ustedes preguntaron en el formulario que gentilmente Mari Carmen me lo transmitió. Pero bueno, vamos a ir con una serie de cosas que ante todo responderles desde ahora. Mi charla no va a solucionar los problemas de distribución que ustedes pueden llegar a tener, eso es así real, no hay una solución debajo de esta charla. Lo único que sí yo puedo generar es una serie de mecanismos con los que yo me he encontrado a la hora de distribuir tanto proyectos que he producido como proyectos de terceras personas que no he tenido intervención a la hora de distribuir. Así que esa es un poco la mirada de la charla del día de hoy. Obviamente si hay problemas de audio y demás, me van avisando o levantan la mano, yo los estoy viendo. No los escucho, pero los estoy viendo. Uno de los temas súper importantes a la hora de entender la distribución es tener claro las distintas etapas. Uno a veces, si bien en esta clase están muchos estudiantes de cine, de la UNSA, de la Escuela Andina, de la Escuela de la ECA, mucha gente de carreras afines como comunicación social, marketing, está bueno siempre darle una mirada a lo que es las distintas etapas y lo que hay, ¿no? Entre el momento de mostrar la película en una pantalla grande o en distintas pantallas a lo que es el momento de producir, que muchos de ustedes se dedican, ¿no? Es importante entender que la producción engloba todas estas actividades a las que muchos de ustedes se dedican, ¿no? Que es cortometrajes, largometrajes, series de televisión. Algo que está pasando mucho en este último tiempo son los podcasts, contenidos pensados para YouTube, todos esos elementos de producción que ustedes, muchos se dedican, tienen su corto o están trabajando sobre la historia de un largometraje. Bueno, pues es toda la mirada de producción que hay que tener muy claro, digamos, desde qué punto de vista cada uno va a trabajar, pero la distribución se encuentra entre la producción y la exhibición. La exhibición parece que siempre es algo totalmente desconocido, pero está muy cercana a cada uno de nosotros, o sea, tiene claridad sobre lo que ya conocemos, que son las proyecciones o las proyecciones que pueden salir en televisión. Proyecciones me refiero a todo lo que es salas de cine, obviamente eso puede incluir salas de cine comerciales como salas de cine alternativas, que es algo que también vamos a ver un poco hoy. La televisión, que a veces lo tenemos un poco a un costado, pero siempre puede ser un gran aliado. Lo que hoy conocemos como las plataformas de streaming, que sin duda las plataformas de streaming hoy son el boom y todos conocemos y de alguna manera consumimos. Todo lo que es DVDs y Blu-rays, que en algún momento en algunos países sigue funcionando la venta de DVDs. En el caso de Bolivia, obviamente tenemos que hablar de la venta de DVDs y Blu-rays, o se resumen a pequeñas sacadas de películas que sacan los directores con contenido muy, digamos, extra, como digamos, detrás de escena y demás. Por ejemplo, el caso que hizo El Gran Movimiento, o perdón, Diego Calavera, que hizo una tirada de DVD y Blu-rays. Eso me parece también interesante que ustedes lo tengan a la vista. Y obviamente lo que en su momento, en los 90, para los que son un poco más grandes, un poco más de mi generación, estaban estos lugares de alquiler de VHS, ¿no? Blockbuster, Euphoria, Eros Club,
todos esos lugares que, bueno, pues han sido importantes también para la industria. O sea, es importante un poco captar que esta charla no, o sea, si bien les voy a hablar un poco de la industria y vamos a empezar a ver la realidad de la que tenemos en Bolivia, que es una industria que está en proceso, que obviamente no está consolidada, pero sí creo que hay ciertos elementos en los cuales sí podemos decir que hay un sector profesional que está a la altura de poder hablar en un futuro de lo que es obviamente la profesionalidad del trabajo audiovisual y de lo que podríamos decir como industria. Esperemos que en algún momento, si bien es un poco también parte de la charla, vamos a hablar de lo que pasa con los fondos y demás, son parte elemental para que esto que queremos llamar industria, entre comillas, pueda avanzar. Y ustedes, por ejemplo, muchos de los que han estudiado cinematografía en la UNSA o en la Escuela Andina o en la ECA, puedan ver un camino al respecto. Entonces, teniendo un poco en claro esto de la producción, que engloba todo lo que ustedes hacen, se dedican, y la exhibición, que son las salas de cine, en el caso de Bolivia, salas de cine comerciales, podemos hablar también en la actualidad de la Cinemateca, espacios culturales, como por ejemplo el Centro Cultural de España, que se dedica también a la exhibición. Todos son esos lugares importantes y necesarios que hay que reconocer. Mientras preparaba esta charla, yo recordaba cuándo fue mi primer encuentro con este mundo casi desconocido que es la exhibición, ¿no? Una sala de cine. Yo recuerdo que en el colegio, cuando terminaba el colegio, en la promoción para sacar un poco de ganancia a estos gastos que son de fin de año, empezamos a hacer premiers en las salas de cine. Y eso fue un primer encuentro que tuve con las salas exhibidoras. Y fue súper interesante porque fue un mecanismo que pasados los años, estamos hablando de ahora, empecé a trabajar y a dedicarme, que es hacer premiers para los colegios, o sea, hacer un 2x1 a un precio accesible, elementos que a veces uno en el momento de hacer una película y tenerla lista se ahoga en un vaso, ¿no? Entonces no sabe cómo exhibir. Entonces dije, bueno, qué interesante traer a colación este recuerdo mío de estas salas de cine que me daban espacio para que yo pueda mostrar las películas y con un 2x1 mis compañeros puedan vender las entradas y empezar a recolectar algo de dinero. Es un elemento que ya les voy a ir tirando como para que vayan pensando, ¿no? Algo que, si bien yo en la actualidad me dedico a la distribución, obviamente como todos acá nos hemos dedicado a la producción y me dedico actualmente también a la producción. Un punto y un detalle ahí muy importante, yo siempre recomiendo que nunca el distribuidor se dedique a producir al mismo tiempo o el productor distribuya sus propios contenidos. Hubo una serie de elementos que vamos a ir desmenuzando hoy, que es sobre todo que uno llega al proceso de postproducción muy agotado. Entonces, yo siempre recomiendo empezar a abrir las posibilidades de distribución. Si bien en Bolivia no tenemos muchas herramientas, sí creo que tenemos la manera de llegar al momento de la distribución con la posibilidad de encontrar elementos en los cuales nosotros nos podamos agarrar. Hago un paréntesis, no se preocupen que toda la gente que se inscribió en el proceso de formulario que se creó va a recibir después de la charla, voy a enviarles a través del mail de la organización, voy a mandarles este archivo de PDF para que ustedes lo tengan, porque la idea es que ustedes puedan consultarlo y obviamente puedan seguir leyéndolo, y si les recuerdan algo de lo que les vengo diciendo, ustedes puedan obviamente verlo en papel. No se preocupen que se los voy a enviar. Como dice acá en el texto, el gran objetivo de la distribución es poner al producto audiovisual al alcance del mercado potencial. O sea, eso no nos tenemos que olvidar. Ese es uno de los roles más importantes que tiene que tener la distribución. O sea, llegar a buscar todos los elementos. Al fin de cuentas, todo lo que ustedes hacen, más allá de
si es un documental, si es una ficción, si es un cortometraje, es un producto que tiene un origen y un final que prácticamente se vea, que sea consumido. O sea, no podemos dejar de verlo como un producto más que consumimos en el día a día, ya sea en un supermercado, en la comida, en el mercado. Sí o sí es un producto que se tiene que consumir. O sea, si bien podemos hacer productos no comerciales, a fin de cuentas, el productor o la persona que está a cargo de este proyecto, muchas veces el productor es el director, pero vamos a decir hoy el productor, bueno, pues ha puesto el cuerpo para que obviamente la parte creativa pueda llegar a un encauce y se pueda hacer. O sea, siempre hay una inversión. Eso no nos tenemos que olvidar. Y uno dice, bueno, pero la inversión, ¿en qué sentido? No he gastado nada, solo he gastado en comida y he tenido, de alguna u otra forma, he recuperado ese gasto porque he hecho un crowdfunding o he hecho una fiesta y he logrado recaudar dinero. Bueno, pues el trabajo del productor, el trabajo del equipo técnico, tiene un valor, un costo. Entonces, ese valor, ese costo, más allá de que tienen el dinero para ir a filmar, para el transporte, para la comida, ese valor siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de crear sus presupuestos. Eso ya lo deben haber visto la gente que ha estudiado cine, en qué momento el productor gana, en qué momento se recupera como una especie de sueldo. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, desde ese lado, desde ese punto, hay que pensar obviamente en la distribución, que es un espacio donde se pueden obtener beneficios para continuar produciendo por medio de, sobre todo pensando en un cine que se ha hecho sin recursos o sin fondos o solo con apoyo de amistades, de la familia y demás. Ese es un punto súper importante. Si bien la familia, los amigos pueden aportar, lo importante es que un producto en un medio como el que tenemos industrializado, medio me refiero a nivel mundial, tiene un costo, tiene un valor. Entonces, es siempre importante que tenga una autonomía, o sea, que tenga la posibilidad de recuperar su inversión. O sea, todos los que estén acá, que me alegra que estén al tanto, tienen ganas de producir, tienen ganas de dedicarse a producir, a dirigir, a seguir haciendo sus guiones, a seguir escribiendo temas que les interesen, a poder agarrar la cámara y salir a grabar, a hacer todo lo que a ustedes les apasiona. Entonces, desde ese lado hay que pensar de alguna u otra manera que tiene que haber un beneficio al momento de producir un producto audiovisual. Esto es muy importante. O sea, hay mecanismos como por ejemplo la sala de cine, recuperar un poco la inversión en las ventas de entradas, si bien no es un valor que en la actualidad en Bolivia sea muy alto, pero en el momento de hacer un buen trabajo de distribución, de marketing, de comunicación, es importante que se piense que sí hay posibilidades de recuperación. No le tengan miedo también a esas palabras como marketing y comunicación, porque a veces el marketing uno lo ve como de manera muy, por así decirlo, liviano, y que piensa que solo las películas que tienen actores conocidos o que son de grandes producciones pueden pensarse en marketing. Yo me alegro que saber que en esta charla hay gente que ha estudiado marketing, y me parece bueno también darle ciertos elementos y sumarse a los elementos que el marketing tiene para difundir obviamente el producto audiovisual. Así que no le tengamos miedo para nada a este término. Un poquito para hablar sobre tipos de productos audiovisuales, si bien muchos ya conocen, están estas producciones a gran escala que obviamente te vienen de la mano de grandes, grandes empresas que ya son conocidas como Disney, Amazon, Netflix, HBO, producciones que son multinacionales prácticamente, que vienen de Estados Unidos. Es interesante siempre tomarlas en cuenta este tipo de producciones, porque al final de cuentas son las que nos llegan a todos a nivel mundial. O sea, hay que pensar que a nivel mundial lleguen, y llegan a nivel mundial
no con el objetivo de ganar, porque ya han ganado dentro de sus territorios. Por ejemplo, por lo general, estas películas tienen, digamos, la capacidad de producir, distribuir y exhibir todo en una sola empresa, o sea, todo de manera interna, sin la necesidad, como nosotros tenemos, de ir a un festival, de ir a buscar un distribuidor, de conocer un agente de ventas en un festival, de tratar de convencerlos. Ellos tienen una capacidad enorme. Es un buen ejemplo, nunca hay que descartarlo. Si bien yo estoy en contra, yo no voy, por ejemplo, personalmente yo no voy a ver películas de Marvel o películas grandes a las salas de cine porque primero no me interesa, pero son importantes entenderlas, ¿no? Porque ellos sí logran llegar, ¿no? Por lo general, del 100% que hacen de producción, el 80% ya se logra cubrir dentro de su propio territorio. O sea, es impresionante que no sea necesario de que salgan, que cuando salen fuera de sus fronteras triplican la inversión, ¿no? Por eso son realmente cadenas enormes y es algo que nunca hay que dejarlo de tenerlo a la vista porque son muy importantes a la hora de, por ejemplo, estrenar, en el caso de que ustedes tengan una película. No podemos dejar, no podemos ignorarlas para nada porque están presentes. O sea, si queremos estrenar una película la misma semana que Avatar, jamás vamos a lograr que vaya ningún espectador. Y ese es un punto muy flaco que tenemos en Bolivia, porque ustedes van a poder escuchar las charlas de muchos de los cineastas que son muy conocidos, que obviamente todos están un poco con un dolor, digamos, de que en su propio territorio no se vean sus propias producciones. O sea, son muy bajos espectadores y bueno, pues tenemos que batallar contra ciertas situaciones que no nos están amparando en la actualidad. No tenemos la capacidad de que una ley de cine nos avale de tener garantizado por lo menos 2 semanas de salas de cine o 3 con horarios acordes. Entonces se vuelve muy difícil. Entonces hay que tenerla siempre presente a las películas de gran escala, porque bueno, van a ser inmediatamente nuestros competidores cuando ustedes decidan hacer un estreno. Aunque su estreno sea en una sala pequeña o decidan contratar no sé, por así decirlo, en la sala de 6 de agosto que deciden presentar su película ahí porque tienen la posibilidad de alquilar ese espacio. Bueno, pues no solamente la idea es que vayan sus amistades, la gente conocida, la gente del Instituto Técnico, la idea es que vaya gente que a través de la campaña que ustedes puedan lograr atraer, vayan y paguen. Entonces que no se mezcle justo con una película de este tipo, ayuda mucho, siempre hay que tenerlas presentes. Nosotros nos dedicamos a hacer, por así decirlo, entre comillas, películas independientes, que cada película independiente tiene un territorio muy específico. O sea, el de Bolivia, por ejemplo, hay, digamos, de la capacidad de un proyecto grande, de una película, que tiene distintos derechos. ¿A qué me refiero con derechos? O sea, tienes la posibilidad de vender los derechos para salas de cine, para DVDs, para plataformas, para estudios académicos. Esa cantidad de derechos tiene que traer sus beneficios. En el momento de ustedes tener una sala comercial, poder tener ganancias al respecto de los derechos de venta cinematográficos. Si ustedes deciden hacer una campaña de DVD, de venta de DVDs antes de que pirateen, también. O sea, si deciden hacer una venta de 1500 DVDs, que ese dinero les rinda. Entonces es muy importante nosotros empezar a encontrar los elementos para ir recuperando la inversión, porque es una inversión. Entonces hay que tener claro siempre estos dos modelos de las películas enormes que vienen de Estados Unidos y lo que nosotros hacemos. Acá la gran pregunta: ¿qué buscan los productores o los directores, por así decirlo, con la distribución? O sea, eso es importante. Muchos de ustedes están acá sentados en la charla pensando qué es la distribución, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que tenemos que tener
exhibiciones que he hecho en Bolivia, las salas de cine, las salas comerciales, solo hacen entre 1 a 2 semanas, pero como máximo, de tiempo que le dan de espacio de pantalla. Puede ser en casos muy especiales, digamos, de películas que puedan estar más de 3 semanas, pero por lo general, digamos, las películas están 2 semanas. Porque primero, la sala de exhibición, las multisalas, estas que conocemos muy bien todos, no tienen ninguna obligación. O sea, al momento de no tener obligación con las películas bolivianas, ellos pueden decir, disculpen, pero no nos interesa su película, muchas gracias, se cierran las puertas. Y quizás a muchas de las personas les ha pasado eso. Entonces, por ese lado, digamos, hay que empezar a trabajar y facilitar el trabajo con estas pantallas, con estos exhibidores, y eso obviamente hacerlos parte también con el tiempo, digamos, ¿no? Y digamos, darles a entender que es una película que ustedes van a hacer una campaña para que la gente vaya al cine. ¿Qué es lo que le interesa a las multisalas? Yo les voy a decir una serie de ejemplos muy concretos. O sea, hay películas que han llegado, por ejemplo, en Argentina, que es, no sé si ustedes han visto, pero El secreto de tus ojos, que ganó fue la última que ganaron un Oscar, y la película estuvo en muchas de las salas de cine 8 semanas, y a la 9ª semana, las multisalas decidieron sacarla cuando estaba completamente llena la sala, o sea, la gente seguía yendo a ver la película por una serie de factores, y demás, haber ganado el Oscar y demás, eso le daba como que mucho público. ¿Y por qué sacaban la película de cartelera siendo que tiene tanto éxito? Era porque los exhibidores, prácticamente, las multisalas, decían que la gente que iba a ver sus películas no consumía, o sea, no consumía la pipoca, no consumía el chocolate, no consumía la gaseosa, solo iba a ver la película. Entonces hay que entender que también es un negocio. Las multisalas no es un secreto, es un secreto que es muy real, ustedes tienen que tenerlo muy claro. Son un negocio, son una empresa, son empresas privadas, entonces ustedes tienen que convencer al respecto de que su película, su proyecto pueda estar presente entre 1 a 2 semanas. Por eso es importante hacer esa combinación que yo les decía hace un rato, buscar semanas, momentos en los cuales no haya una cantidad de películas de estreno tan grande como Avatar, Star Wars, que ustedes los quite, los saque de pantalla. Entonces es importante buscar el momento. Pero también tenemos que empezar, eso nuevamente lo vamos a hablar más adelante, tenemos que empezar a pensar lo importante que son los fondos de fomento estatales para que nosotros podamos llegar a nuestro público potencial. Bueno, pues muchos productores y directores también quieren llegar a festivales, o sea, tener visibilidad, y eso me parece muy importante. Ayer, en la charla de lunes, Kiro Kiro Russo le decía a la gente que estaba presente, si tienen un proyecto de largometraje, pero no han hecho nada todavía, no se arriesguen a tanto, porque hacer una película que implica un guión, que implica hacer presupuestos, que implica hacer una producción de altos costos, sin fondos, sin apoyo estatal, sin posibilidades de tener apoyo en la alcaldía, sin tener apoyo de algún ministerio, se vuelve mucho más difícil. Entonces él decía, hagan cortos, y a mí me pareció súper interesante, lo vuelvo a retomar, lo traigo acá. Tratemos de llegar a hacer cosas pequeñas, bien hechas, no pensar que los cortos son hechos para estudiantes de cine, sino que los cortos de escuela de cine ayudan a el proceso de creación, pero después tienen que ser procesos de aprendizaje constante. Entonces hagan trabajos de corto, dedíquense a buscar financiamiento, apoyo, hagan colecta, hagan fiestas, hagan lo que ustedes crean para que puedan recuperar y sacar dinero para hacer su cortometraje. Y eso les va a dar visibilidad, porque ese cortometraje bien finalizado, con un buen sonido, con una buena postproducción de color, con una buena postproducción de imagen, de sonido, va a poder abrirle ventanas.
y estas ventanas están, en nuestro caso, en Bolivia, en los festivales internacionales. No veamos solamente los festivales nacionales, veamos los festivales internacionales. Estos lugares son espacios en los cuales, previo a la pandemia, obviamente la pandemia ha cambiado mucho, previo a la pandemia, en muchos casos te invitan a ser parte de este festival, te invitan el pasaje, puedes viajar, puedes conocer otros realizadores que se dedican a producir cortometrajes, puedes conocer el mundo alrededor del festival y empezar a tener visibilidad. Puede ser que la visibilidad sea para ti y no pensando obviamente en que te conozcan en Bolivia. Eso es muy importante, también ir de a poco. Si ustedes están empezando, métanle con los cortos, yo les aconsejo, es algo que realmente recomiendo. Con la gente con la que estoy trabajando y desarrollando proyectos, fomento que hagan cortos, porque está bueno, porque son el momento en el que se conocen también y empiezan a interactuar con distintas personas, porque esa es una de las claves. O sea, uno no tiene experiencia, uno empieza, como se dicen en algunos rodajes, jalando cables, llevando, no sé, las luces, pero bueno, pues ese momento técnico también es importante que los que están interesados vaya siendo un proceso creativo. Y es una buena experiencia para realizar cortos y llegar a festivales. Si son internacionales, es una maravilla, así que para adelante. Otro de los objetivos es conseguir un agente de ventas internacionales que se dedique a conseguir ventas. Eso, digamos, yo pongo acá ejemplos muy específicos, como por ejemplo el visitante, el gran movimiento, Camas, Teatro del Sol, Alboquema, Muralla, que son directores o productores que están durante esta semana en las jornadas del cine, que han pasado por todo lo anterior, de hacer cortos, de trabajar durante mucho tiempo en publicidad, de dedicarse a ser asistentes de dirección, dedicarse de lleno a su guión. Bueno, pues ellos tienen experiencia y una de sus experiencias que seguramente les van a decir es la capacidad de redes que uno puede ir armando. O sea, uno lamentablemente no se cruza todos los días con un agente de ventas. Un agente de ventas internacionales no están a disposición constantemente, solo están en el mercado y prácticamente ya saben a lo que van a buscar cuando van a los mercados y saben lo que necesitan. Entonces no estén esperando llegar a un agente de ventas cuando están empezando su proceso de producción, sino empezar a interactuar en distintos laboratorios. Los laboratorios son un espacio súper importante, sobre todo estas películas que yo marco acá abajo son películas que han pasado por un proceso de producción, de desarrollo, de producción, de postproducción durante muchos años. Y durante ese proceso, o sea, durante el proceso de desarrollo, mientras están escribiendo el guión, mientras les dan las posibilidades de viajar a distintos laboratorios o interactuar con gente, se van conectando estas redes. Ya van a tener experiencia los que no tienen de que de alguna u otra manera, por ejemplo, ustedes deciden iniciar su proceso de desarrollo con el Bolivia Lab, que abrió ahora hace 2 días, y en el Bolivia Lab quedan para hacer el desarrollo de su proyecto. Ya se van a dar cuenta que dentro de ese proceso de un laboratorio internacional como el de Bolivia Lab, ustedes se van a encontrar con gente de Colombia, de Perú, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, que durante 2 o 3 años van a seguir encontrándose en distintos laboratorios. Y esas redes son muy importantes porque son los espacios en los cuales ustedes van a empezar a conseguir conexiones. Eso es, ante todo, súper importante. Si bien yo les puedo hablar un poco de distribución, de agentes de venta y demás, yo lo que aconsejo es empezar a entablar sus propias redes de conexión. Eso es súper importante. Hablando de esto de lo que es distribución internacional y los festivales, acá lo pongo con, entre comillas, ¿qué películas merecen ser estrenadas fuera de nuestro territorio? Es una de las preguntas súper importantes que nos tenemos que hacer. Por lo general, los grandes festivales o festivales intermedios siempre buscan esta idea de que no
que solo se entiende en Bolivia, no va a ser lo mismo que se entienda en Perú, en Chile, en Argentina, ni qué decir en lugares donde no hablan el español. Entonces es muy importante tener claro que sí, pues cuando uno está produciendo un proyecto y no tiene esta idea de local, entre comillas, que solo tiene una mirada local, bueno, pues no va a funcionar para poder llegar a festivales internacionales o a llegar a la posibilidad de que se haga una distribución internacional. Entonces hay que pensar en esto que hasta el día de hoy se sigue hablando de que es lo universal. Yo soy de cuestionar muchísimo esta idea de lo universal. Por eso yo voy acá con el siguiente punto a hablar de lo que es universal versus local. Yo propongo, no es que sea una propuesta mía, es una propuesta que se viene charlando en festivales, en mercados, de esta idea de local, ¿no? Esta idea de global pero local. Yo creo que es algo que es muy importante desde este punto cada uno se vaya cuestionando. O sea, no vas a hacer una película para que te entiendan en Francia o para que te entiendan en la China o en Japón y vas a sacrificar una serie de elementos que vos quieres contar. O sea, no es la idea. La idea es que vos puedas contar a través de tu mirada local una historia, un mundo, sin la posibilidad de vender, digamos, tu idea, vender tu historia para que se entienda, entre comillas, de manera universal. Entonces, yo siempre aconsejo utilizar o robarse, si quieren, este término de local, o sea, no perder la idea de que tu película sea entendida a nivel internacional, pero nunca perdiendo lo local. Lo que realmente yo estoy muy seguro y estoy convencido que es algo que en el exterior solicitan de Bolivia. Yo he tenido muchísima suerte de conocer a distintos programadores de festivales de cine, en los cuales en una charla, tomando un café, ellos me dicen, pasame la película boliviana más conocida, o ¿qué película me aconsejas boliviana? Entonces, de hecho, la semana pasada me pidieron cortos con una temática especial. Entonces dices, claro, que voy pasando lo que he visto, lo que voy conectando, cuando estoy en Bolivia, trato de charlar con la gente, que me pasen el contenido. Yo estoy súper abierto a que me escriban, que me manden todo el material que están haciendo. No creo que siempre voy a poder tener respuesta, es muy difícil poder responder a todos los mensajes, pero yo estoy muy abierto a poder leer, porque esa es la idea. O sea, si bien cada uno se dedica de lleno a sus actividades, la idea es ir reconociendo lo que está pasando a nivel local y a nivel internacional. Entonces, es muy importante esto, o sea, no perder esta mirada local que tenemos desde Bolivia. O sea, tenemos mucho para contar. Cada historia tiene mucho para contar. Entonces, y nos están buscando. O sea, yo les digo así, sinceramente, en el exterior nos están buscando. Quieren ver contenido boliviano. Y cada vez que aparece una película en un festival como Tama, como El Gran Movimiento, automáticamente eso se abre un portal en el cual empiezan a buscar más productos. Entonces es muy importante que ustedes estén muy presentes a que hagan sus historias, pero no tratando de pensar en un cine que les va a ir bien en el exterior, en los festivales o van a ganar dinero, sino pensando en lo que ustedes quieren contar, nunca traicionarse. Eso es súper importante. Otro de los elementos que se busca para la distribución internacional es que obviamente tengan que destaquen en los festivales, como les decía. Eso hace que se abran distintos territorios, que se pueda vender la película en distintos lugares. Ayuda mucho que las películas tengan autores. Ustedes se van a dar cuenta en muchos casos dice dirigida, guión de con alguna estrella reconocida. En nuestro caso en Bolivia, si bien tenemos actores que son conocidos en el exterior, no siempre es lo que se está buscando en nuestra historia. Digamos, si bien
tener a distintas figuras que les ha ido bien afuera puede ayudarnos. Nuevamente, no se predicciones, para que su producto sea lo que ustedes quieren contar. A mí me parece que hay muchas posibilidades para jugar. En la charla del lunes me pareció estupendo que esa charla se dé en el marco de dos cineastas súper distintos, como es Gori Patini y como es Kiro Russo, cada uno con sus enfoques. Entonces, cada enfoque que ustedes quieran ir buscando son los más correctos. O sea, no vayan pensando en que hay que buscar un modelo perfecto, porque no existe. O sea, todos las hemos pasado negras al momento de producir, pensando en que esa era la mejor forma, pero muchas veces no. ¿Qué otras películas tienen capacidad de ventas internacionales? Cuentan con una coproducción. Obviamente esta coproducción les obliga al otro coproductor poder estrenar su película en otro territorio. Eso es súper importante. Muchas de las películas que he nombrado antes han tenido esa posibilidad de coproducción, de poder tener un coproductor en Argentina, un coproductor en Uruguay, países en los cuales están mucho más desarrollados en su industria. Y esa posibilidad de estrenar en ese país ayuda muchísimo para generar atención, para que obviamente se pueda pensar en que en tu país te van a tomar con mucho más seriedad al momento de estrenar tu película en el país. Es parte de la campaña, es necesaria, digamos, venir y resonar por fuera. Si bien todos los casos en la actualidad ustedes cuando van a los cines para ver películas bolivianas no estamos viendo la sala llena, no quiere decir que sea un factor importante el tener el festival X, tener un premio ahí. Ayuda muchísimo, es parte, pero no es lo que limita a poder estrenar y a poder que la película se vea. A fin de cuentas, lo que queremos es que las películas se vean. Otro elemento, obviamente, para la distribución internacional es que la película tenga éxito en el país de origen. Eso es un elemento súper importante. ¿Es el caso nuestro? No es el caso nuestro. No conozco película que tenga éxito en nuestro país, que nos haya ido bien afuera. A ver, hay casos como, por ejemplo, el éxito más cercano es en Sociedad de Paparazzi. Me parece que es una película que ha logrado que la gente vaya a los cines, que vuelva a retomar, pese a que ha tenido una serie de conflictos en el momento de distribuir. Por ejemplo, el primero, la pandemia. O sea, deciden estrenar y el siguiente se cierra todos los cines, lo que ya conocemos. El segundo momento, lo mismo. Un segundo cierre para la segunda etapa de la pandemia. Pero en el tercer momento sí les trajo beneficios. Entonces, puede ser que haya servido toda la exposición, que la gente se haya enterado de la película por esto de la pandemia, puede ser. Esos 3 dólares de cabeza, me imagino que sí, porque cada inicio de distribución es un recurso económico. Entonces, ustedes tienen que pensar que ustedes deciden hacer una distribución en una sala de cine, ¿qué van a pensar? ¿Que llevar la película a la sala de cine? No. Ustedes tienen que pensar que van a contratar a alguien de prensa, van a contratar una persona que les haga aunque sea un pequeño boletín de información, o lo van a hacer ustedes, pero ya es un recurso que ustedes están gastando. Tienen que hacer un trailer, alguien tiene que hacer el trailer, alguien tiene que diseñar el afiche. Entonces, todo eso es parte de la distribución. Todo ese factor enorme de gasto, ese gasto se tiene que ver en la distribución. Algo que recomiendo y que por lo general no se piensa es los que son interesados en producir, hagan sus presupuestos de películas, de cortometrajes o de cualquier serie que están realizando, cualquier formato audiovisual, piensen siempre en mantener su presupuesto hasta el final. Y hasta el final quiere decir hasta el último momento en que la película se distribuye. Eso puede ser en una sala de cine, puede ser festivales, puede ser DVD o el mismo YouTube. Si ustedes quieren subirlo a YouTube porque creen que es la
piensen cómo hacer para que la gente vea su película, su corto en YouTube. O sea, todo ese proceso está dentro de la distribución. Entonces hagan sus presupuestos siempre para la distribución. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo le voy a meter a mi corto, acabo de hacer mi corto, ganó en 3 festivales, estuvo seleccionado en 10 festivales internacionales. Lo que voy a hacer es, lo voy a subir a YouTube porque quiero que se vea de manera masiva. Bueno, perfecto, lo suben a YouTube y solo lo ven 10 personas, 20, y eso termina siendo frustrante. Entonces también piensen, bueno, pues ¿cuánto cuesta la publicidad en Internet? Bueno, calculen ese presupuesto, calculen el presupuesto para hacer redes sociales, y de esa manera se pueda llegar a ver masivamente su película. Algo que no es chiste, que es importante, YouTube también trae beneficios. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si bien Bolivia no es uno de las redes, por así decirlo, redes sociales más usada, por lo general a muchas personas por fuera les ha traído beneficios. Hay gente que se dedica de lleno al proceso de producción de materiales en YouTube, y la gente gana, o sea, gana por la publicidad, gana por la visualización. Entonces no lo descarten. Si ustedes tienen un corte que quieren poner, piensen muy bien lo que están subiendo. Primero, por ejemplo, uno de los casos que a veces uno se olvida, uno puso una canción de algún grupo conocido, pone canción de Los Cargas en su cortometraje. Bueno, seguramente van a tener una llamada de atención de YouTube porque hay derechos de autor. Entonces también tengan muy ordenado todo su proceso de producción. O sea, cuando un distribuidor, cuando tenga la posibilidad de charlar con un distribuidor o de mostrarle su proyecto, un distribuidor le va a decir, bien, perfecto, me encantó la película, pero ahora quiero ver qué tienes de papel. Te van a pedir el contrato con el actor, te van a pedir el contrato con el guionista, te van a pedir los derechos de si fueron cedidos con el guión. Si vos eres el guionista y el director y el productor, te van a pedir que esté todo en orden. O sea, todos esos elementos, como los hizo el distribuidor, también lo puede pedir YouTube, por ejemplo, con derechos de autor respecto a música. Entonces, yo siempre les recomiendo que tengan muy claro el orden al respecto. O sea, traten siempre de tener ordenado su proceso de producción. Así que, nuevamente, las películas que tienen éxito en Bolivia no suele ser factor de que les vaya bien fuera. En el caso, como decía, de Mi Socio 2, es una película muy local. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que pueda ir a festivales, que pueda mostrarse de manera masiva. Entonces hay que tener muy en cuenta. Hay casos como películas de Perú, de películas de terror, por ejemplo, de Perú, que son muy locales, pero que han logrado funcionar, que se han visto en salas comerciales en Bolivia. Entonces también, cada producto, cada género tiene su manera, y ustedes tienen que tener muy claro y tienen que reconocer qué tipo de películas están haciendo. Eso es súper importante para elaborar el tema de la distribución, digamos, ¿no? Voy a tomar un poco de agua, no me están viendo, pero voy a hacer un parate mientras leen. Recuerden, los que están viendo o están sacando fotos, les voy a enviar en formato PDF para que ustedes lo puedan ver y lo puedan leer con calma. Y obviamente no pierdan el tiempo en sacar fotos y demás. Mari Carmen me va a ayudar con eso seguramente. Un punto súper importante de reconocer qué tipo de películas ustedes están haciendo, ¿no? Si la película es un cortometraje, obviamente un cortometraje documental tiene una serie de factores a la hora de distribución internacional. Entonces ustedes tienen que ver, no pensar que porque es un cortometraje no va a ser posible que se vean de manera internacional. Ustedes siempre tienen que pensar en hacer productos de calidad. Aunque su documental nos cuente la problemática de lo que fue los conflictos sociales del 2019, bueno, pues tienen que pensar en su producto va a llegar a un fin.
final a un público, a un lugar donde se va a mostrar. Siempre partiendo de la idea de hacer productos de calidad, me refiero de calidad en el sentido no que imagen, que suene, que tenga efectos especiales, sino que tenga, que cuente una historia como corresponda, que llegue a su público, que conmueva y que obviamente si es necesario haga cambios o pida, en el caso de documentales, pueda llegar a transformar realidades. Lo tienen ustedes que realizar, reconocer y saber qué tipo de películas tienen. En el momento de crear, digamos, decidir apostar por festivales internacionales, hay que crear un calendario, eso es muy importante. Ustedes tienen que reconocer qué tipo de película tienen y a dónde pueden ir con esa película. Y es importante que en ese momento hagan un calendario de las películas, de los festivales que a ustedes les interesen. Hay dos tipos de distribución. Una que es la selectiva, que es la que les estoy mostrando acá, los festivales de clase A que piden estreno mundial o que sea un estreno internacional. La diferencia entre estreno mundial es que nunca se vio en ningún territorio. En el caso de estreno internacional, que sea un estreno dentro del país, que no se haya visto en otros continentes, pero que sea dentro del país, o que no se haya visto en otros festivales dentro de ese país. Acá, esta página en la que yo les marco, ahí van a encontrar en la Federación de Productores Internacionales, hay una serie de festivales, los festivales de clase A, los especializados y demás. Si ustedes tienen la decisión de ir por una distribución selectiva, tienen que ser súper pacientes. La distribución selectiva se refiere básicamente en el momento que ustedes tienen un producto que saben que va a funcionar en un festival, que tiene una mirada, que ha tenido un trabajo entre 2, 3, 4, 5 años de proceso de desarrollo, de producción, que tiene en un mundo ideal todos los apoyos de fondos estatales, que ha pasado por ciertos laboratorios, que tiene reconocimientos a la hora de haberse hecho un guión, de haber ganado un premio en algún laboratorio o haber pasado por distintas instancias que hacen que mejore el proceso de producción. Si creen que ustedes han pasado por eso, por lo general los festivales de clase A que están acá, por ejemplo, Berlín, Cannes, Locarno, San Sebastián, Venecia, son festivales que son factibles de llegar. Pero no dejen de ver el resto de festivales. Esta lista son los festivales de clase A. Son festivales que muchas veces todos los cineastas y directores quieren llegar, pero no siempre es posible. Es muy importante entender en el medio, vuelve a recaer esto de las redes. Es un elemento que hay que ser crítico, sí, o sea, el hecho de que el cine sea de alguna manera a través de redes es frustrante, pero no por eso quiere decir que uno no vaya a hacerlo, o sea, se tiene que de alguna u otra manera conectar con el mundo, como cuando ustedes buscan un equipo técnico para trabajar, de la misma manera, o sea, siempre traten de pensar que para llegar a estos festivales, tener una escena internacional, han pasado una serie de cosas muy fuertes para la producción y ahí los ha fortalecido. O sea, piensen que ustedes van a estar, en el caso de que hagan una película, no solamente 3 años haciendo el guión, sino que van a estar 2 años haciendo el proceso de producción y una vez terminado el proceso de producción se van a encontrar con el dolor de iniciar el proceso de postproducción y eso es costoso. Cuando estamos hablando de procesos de distribución a gran escala, como el que les estoy mostrando, estamos hablando de películas que tienen que tener una cierta procesos muy rigurosos, como el proceso de postproducción, el poder hacer una corrección de color, el pasar por un laboratorio de color, el pasar por una empresa de sonido que pueda hacer un estéreo decente y que se pueda escuchar bien, que se pueda pensar en hacer una película con la tecnología 5.1 en sonido. Bueno, pues todos esos procesos son muy costosos y por lo general, digamos, son
actores o inician el proceso de guión como guionistas y directores, sepan que es a largo plazo. No solamente en un largometraje, sino también en un cortometraje. Es muy importante. Pero entonces está esto que llamamos distribución intensiva. O sea, la distribución intensiva ya es cuando ustedes tienen un producto que saben que no es necesario que pase por un proceso de tantas instancias, tantos procesos de control de calidad, de guión y demás. Esta intensiva es lo que seguro muchos han hecho, que es no pensar en un estreno mundial o internacional, sino que se pueda exhibir. O sea, si se exhibió en el Radical el 2022, bueno, no quiere decir que sea el inicio y el final de su proceso de distribución en festivales. Al contrario, piensen y digan, bueno, mi película, como tuvo buena recepción en mi país, en este festival local, yo quiero que se vea en otros lugares. Una película que se va a entender a nivel internacional, entonces pueden dedicarse a enviar. Existen plataformas dedicadas, muchos lo deben conocer, Festcom, Film Freeway, Movie Beta, son plataformas donde están la mayoría de los festivales de cine. Muchos de los festivales de cine hay que pagar. Si no hay que pagar el festival de cine, hay que pagar la plataforma. Bueno, hay que pensar, digamos, en un pago de inscripción, pensar en que hay un gasto. No quiere decir que todos los festivales tengan que hacerse a través de estas plataformas. Averigüen, entren a su página del festival, capaz a través de un formulario que ustedes han llenado para esta charla, y pueden enviar la película. Traten de buscar, hay que tomarse el tiempo. Busquen festivales con mayor diversidad temática, no solamente cortometrajes de distintas temáticas, busquen festivales más amplios. En el caso de que ustedes decidan ir por un festival y hay un pago de tarifa, escriban por mail al festival. Por lo general siempre hay exención de tarifa, pidan a través de mail. Es algo que yo siempre les recomiendo. A veces nadie lo dice, pero es presente de que existe. O sea, yo les puedo asegurar que muchas de las películas que capaz ustedes piensan que les ha ido bien en festivales, han tenido que pagar, no sé, en algunos casos 50, 100 euros en festivales en Europa. Muchas veces quizás han logrado pedir una extensión de tarifa y lo han logrado. Entonces yo les recomiendo siempre, no se desanimen si hay que pagar tarifas, escriban, si hay que pagar y ustedes creen que ese festival los va a tomar en cuenta, es importante. También busques festivales con cierta temática y especialidad, como el cine latinoamericano. En Europa, en los Estados Unidos, en Canadá hay muchos. Traten de ver siempre esas posibilidades, que es, como les digo, festivales que están buscando ver qué está pasando en Bolivia. Porque, no sé, el Gran Movimiento, nuevamente Tama, Algo Quema, son productos que ya han pasado por ese proceso, han despertado la intención de que se vea qué está pasando en Bolivia y están buscando. Mientras hacen esta investigación de festivales, siempre traten de verificar que existen. Ya me ha pasado, y no les miento, me ha pasado hace 2 semanas con una directora con la que estoy trabajando y la estoy asesorando. Ella me dice, inscribí de apresurada a un festival y salió un monto muy alto. Y me dice, ¿lo conoces este festival? Entro a la página web y la verdad es que sé que son festivales que solo por el hecho de tener una página, quieren ganar plata y no existen, son fantasmas. Así que siempre estén muy atentos a los festivales, pregunten, averigüen qué película estuvo, si esa película la conocen, léenla, ¿no? Y es un festival que les parece interesante, pero que no conocen, siempre está bueno averiguar. Acá vamos un poco a lo que más nos interesa, que es el tema de, y además para dar un poco más de tiempo, porque creo que también hay límite para un poco de preguntas. ¿Es importante tener un distribuidor local? Yo creo que sí. Siempre que queramos que la película tenga un rédito o que pueda
lamentablemente en Bolivia son pocas las empresas de distribución local y obviamente muchas veces no están obviamente disponibles para trabajar en todos los procesos, en todos los productos. Entonces, mientras ustedes puedan, yo les aconsejo que sí. Por lo menos es importante que las busquen, que las conozcan, que las reconozcan. ¿Cómo las puedo reconocer? Viendo las películas bolivianas, preguntando quién se dedicó a la distribución local. Esta distribución local es súper importante porque es prácticamente el que conecta las salas de cine. Si ustedes tienen un productor, un distribuidor local que conoce a las salas de cine, va a ser muchísimo más fácil. No solo una sala de cine, sino también, por ejemplo, un canal de televisión, las empresas de streaming, por ejemplo, de Bolivia, está Bolivia Cine, pero también puede un distribuidor local conocer otras empresas de streaming que les puedan generar contacto. Entonces es muy importante que ustedes vayan iniciando el proceso de reconocimiento de los distribuidores locales y empezar a ver cómo trabajar, porque también en muchos de los casos no van a poder llegar a este distribuidor porque no tiene cabida, porque no se dedica al producto que ustedes están haciendo. Tienen que ver de qué manera hacen la distribución, a qué salas de cine van, si van a todas las salas de cine, si solo hacen a través de cinematecas, si solo lo hacen a través de emisión de la televisión. Es muy importante observar eso ante todo. Digamos que el distribuidor por lo general puede participar en los procesos creativos, pero siempre con distancia. Por eso siempre es bueno ir conociendo a los distribuidores locales, porque también les pueden dar herramientas para su producto. Con la distancia, obviamente, del caso, pero puede ayudar muchísimo a conflictos que ustedes tengan con la historia o que quieran solucionar o están pensando en hacer un proceso de distribución comercial. Bueno, pues muchos les van a dar algunas herramientas. También es importante tomar en cuenta los distribuidores locales porque muchos de los fondos internacionales a los que podamos tener acceso, como por ejemplo Ibermedia o los que pueden el programa Intervenciones Urbanas, el CLUB, muchas veces en el proceso de producción piden contratos con distribuidoras locales. Entonces no dejen de pensar al respecto en el momento de hacer su proceso. Como les digo, hay que buscar match, ¿no? En proyectos y no solamente los match son coproductores o productores asociados o la universidad o la escuela de cine, pueden ser muchas veces los distribuidores y los distribuidores pueden ayudar muchísimo en esta cadena de información y de ayudarlos a ustedes a poder conseguir fondos no solamente de manera local sino también de manera internacional. Acá es algo muy importante a la hora de hacer una distribución local, que obviamente al elegir un distribuidor, bueno, ustedes hacerse cargo de su proceso de distribución, piensen que esa es la vida útil y comercial de su película en el país, ¿no? En Bolivia. Entonces es importante tener siempre el tiempo. Si ustedes están esperando que salga un fondo para la distribución, en el caso del Q, por ejemplo, que yo tengo la esperanza de que un día se vuelva a abrir, o los fondos que tienen que salir a través de la de cine, no dejen de pensar que eso es una vida comercial de su película, eso que ustedes tienen que lograr que la gente vaya a la sala de cine. Entonces siempre esperar ese tipo de medidas, tener la plata para poder hacer la venta, el proceso de comercialización, el proceso de comunicación. Es muy importante tener siempre claro hacia dónde uno quiere. El estreno de la película no se hace de una semana a la otra, se hace con mucho tiempo de anticipación, se tiene que generar notas de prensa, se tiene que informar a la gente. Los aliados más importantes son nuestros comunicadores. En el caso, por ejemplo, de Mari Carmen es súper importante, en el caso de Imagen Dogs, no se olviden de ellos, no se olviden de La Ramona, en Cochabamba, son nuestros aliados en el momento de distribuir de manera local, porque ellos nos van a hacer las entrevistas, nos van a ayudar a que entre en prensa, que esté en medios gráficos, en medios digitales. Entonces siempre piensen de alguna u otra manera tener toda la capacidad de aliados. No siempre
de La Plata. No siempre se puede recurrir a ayuda privada o ayuda pública, pero sí buscar los elementos para que ustedes puedan tener una serie de capacidades. Acá muy rápido, para no detenerme en esto, cada película tiene derechos de explotación, como les dije hace un rato. No solamente es la cadena de salas comerciales o alternativas, también en la televisión, no se olviden. A veces uno dice, bueno, mi corto no, pero puede llegar a tu corto interesarle a una cadena. No se cierren, no piensen que porque no es algo que a ustedes les parezca que se vaya a ver en la tele, no les toquen la puerta. Las mismas cadenas de televisión también se pueden volver sus aliados en el momento de distribuir y en el momento de producir. Tómenlas en cuenta. Y algo que no se toma en cuenta en el momento de hacer la distribución es la academia. Ese es un gran elemento. La distribución académica, sin duda, es algo que a ustedes les puede dar a largo plazo conexiones. No solo en Bolivia, sino también en el área internacional. Tómenlo en cuenta. Tómenlo en cuenta porque es importante. Yo les aconsejo que hagan DVDs, que hagan Blu-rays, que hagan 50, 100. Más allá de que la piratería es constante, la gente, hay mucha gente que quiere DVDs y Blu-rays originales. Hagan algo entretenido. El ejemplo más importante, por ejemplo, es el caso de Kiro con el viejo Calavera, que hicieron DVDs y Blu-rays. Y bueno, pueden preguntarlo cuando lo vean, como les puede, pero siempre es un ingreso. Piensen en las plataformas de streaming, hay plataformas de streaming dedicadas al documental, a los cortometrajes. O sea, todos esos derechos de explotación no los tengan a un lado. No solo piensen en las salas comerciales, piensen en esto que les estoy tirando. Y un poco para ir avanzando, los agentes de venta. Esto es algo que a veces parece chino, pero es importante que lo podamos charlar un poquito. Un agente de ventas puede asumir el proyecto desde el momento que ustedes están, como les decía, produciéndolo, porque fueron a un laboratorio en Europa o porque pudieron ir a un festival en Chile y había un agente de ventas. Búsquenlos, siéntanse con ellos, conozcan sus proyectos, les puede interesar más adelante poder ser de utilidad. Muchos de los agentes de venta tienen conexiones con distintos fondos, entonces no descarten la posibilidad de dedicarse a conocer agentes de ventas y un poco explorar. Pero ante todo el agente de ventas es parte de sus aliados, es como un distribuidor a escala global que se tiene que dedicar bien a su producción. Por lo general hay tres tipos de agentes de ventas que ahora los vamos a ver, pero son básicamente los que se dedican a trabajar en mercados y en ventanas internacionales. Esto puede ser acá en Venecia, Ventana Sur, que está acá en Argentina, está cerca, están ahí, están presentes y lo que van a, si tienen dedicación y compromiso, lo que van a hacer es que su película no solo se pueda estrenar en otros países, sino que también se pueda vender en estos derechos que les marcaba antes, que se venden en DVDs. Ustedes piensen que en Bolivia tenemos la piratería y con eso estamos muy felices porque podemos ver, pero en países como en Europa o Estados Unidos la piratería es ilegal. Entonces te tocan la puerta y te dicen, señor, usted no puede ver con páginas amigables ninguna película. Entonces la gente en Europa, en Asia, en Japón, en Estados Unidos, sí consume pagando. Entonces también hay que pensar que son mercados que nos traen beneficios. Como les decía, las películas de los agentes ya empiezan a aparecer cuando tu película viene ganando fondos importantes de manera internacional, o ha estado, digamos, han estado como directores de cortometrajes en festivales. O sea, es importante empezar a generar una trayectoria en sus trabajos, o sea, llegar a buenos términos. Uno se hace de alguna u otra manera de así un espacio en la cadena enorme del audiovisual y del cine. Hay distribuidores que se dedican solo a películas comerciales de presupuesto medio y hay otros que se dedican a películas de bajo presupuesto. O sea, no piensen que solo se dediquen
se dedican a productos grandes, también se dedican a pequeños tipos de bajo presupuesto. Una vez que puedan ser un agente de ventas, pueden también negociar y trabajar, como hacen muchos con los distribuidores, distintos territorios. Digamos, si ustedes logran conseguir un agente de venta de Francia, pueden decirle que ustedes hacen cargo de los territorios de sus más cercanos, por así decirlo, Perú, Chile, Argentina, porque ustedes han logrado tener contactos y también de alguna u otra manera poder y, digamos, ganar un poco más y hacer la diferencia en esos lugares que ustedes conocen. Pueden negociar, trabajar en conjunto con los agentes de venta. Y obviamente es importante esto que recalco, ¿no? Los derechos de sus proyectos. O sea, cada película tiene derechos distintos y eso hay que saberlo realmente revisar. No den a distribuidoras internacionales derechos que no les va a servir o que de alguna u otra manera va a tener derechos exclusivos y pueden perder posibilidades con otro tipo de distribuidores o gente de venta. A ver, un poco para ver elementos que son súper importantes, que no se tienen que dejar a un lado, porque nuevamente lo recalco, es siempre trabajen con gente, nunca trabajen solos, traten de tener un equipo de trabajo que pueda aportarles y ayudarles, tener un equipo de personas que sepa de qué es hacer prensa cultural, sumar a su equipo para el momento de hacer una distribución. Esto que les decía, que a veces tenemos miedo del cine porque pensamos que el cine solo es cultura y demás, y que solo tenemos que pensarlo de esa manera. No pensamos en herramientas de marketing. Las herramientas de marketing están para que se pueda llegar a un público, y de qué manera llegar, de la manera más honesta también, porque eso es importante, no mintiendo, no creando expectativas de una película que no va a ser, no creando un trailer que no va a ser de ese estilo, que cuando uno va a ver la película no tiene elementos de guerra, solamente es una película contemplativa, no jugar con el ser honestos con el producto que ustedes tienen y ser creativos, siempre ver cómo hicieron otras personas con sus películas, cuáles fueron sus problemas, acercarse a esas personas. Estos espacios como el que tenemos ahora es súper importante para conocer y reconocer los conflictos que han tenido distintos directores y productores. Y un poquito para ver el tema de fomento, ¿no? Es muy importante las políticas públicas de fomento al audiovisual. Creo que todos los que están ahí, sé que son 40 o más, nos tenemos que unir y trabajar con la idea de que realmente el sector audiovisual tenga políticas públicas de fomento. No van a solucionar el problema, pero sí van a darnos posibilidades a largo plazo. Eso es muy, muy importante. Nuestra ley de cine, esto para que ustedes tengan presente, que es una ley que fue aprobada en 2018, para los que no saben, tiene como primer objeto establecer instrumentos y mecanismos para que se pueda contribuir y fomentar a las artes audiovisuales. Entonces, eso lo tienen que tener muy presente, está en nuestra ley, tenemos que exigir, tenemos que empezar a trabajar en conjunto, y creo que estos espacios son súper importantes, que por lo menos nos conozcamos y además podamos entender que debemos llegar a ser un país con un fondo de fomento, tanto a través de ministerios como fue el Ministerio de Planificación a través del programa de intervenciones urbanas, donde obviamente estaban este tipo de desarrollos para cine, que han sido claves para el día de hoy. O sea, hoy podemos ver muchas películas gracias a que algunos han ganado procesos de desarrollo, otros de producción, otros de postproducción, y la que nos interesa a nosotros, la de difusión y distribución. Y solo como ejemplo, para que lo veamos, les quiero mostrar lo que fue en su momento en el club el proceso del Fondo de Difusión y Distribución para Cine. Esta era la asignación de recursos que nos daba el club. Por ejemplo, se entregaba un estímulo para proyectos de difusión y distribución tanto para circuitos alternativos de programación de obras cinematográficas y audiovisuales con un monto de 35.000 bolivianos,
no es cosa menor. También se da un fondo para la difusión y promoción de festivales con contenido audiovisual boliviano. Eso es una maravilla porque así pueden crearse más festivales, no solo contar con los festivales que tenemos en Bolivia, sino poder crear festivales, no solamente en La Paz, en Santa Cruz, o en Sucre, que son los lugares donde hay festivales de cine, sino festivales en distintos lugares. ¿Por qué no pensar en un festival en el Alto? ¿Por qué no pensar en un festival en Oruro? Entonces, es parte importante dentro del fomento para el cine, en este caso la difusión y distribución, ese tipo de dinero destinado para. Y el que nos involucra un poco a lo que queremos de alguna manera dedicarnos a seguir produciendo es este fondo que sí existió y que fue posible a través del PIU de la distribución para películas bolivianas a nivel nacional. Entonces, yo quiero que lo tomo como un ejemplo el PIU. Nuevamente esperemos que vuelva, esperemos que no solo sea un fondo, sino que sean varios fondos, que cada municipio haga fondos. Pero básicamente lo importante acá es que ustedes vean este monto, o sea, 105.000 bolivianos era la posibilidad que teníamos para distribuir nuestra película. Eso quiere decir que con esa plata podíamos hacer los copias de DCP para las salas de cine, hacer difusión, pagar una impresión de afiches, poder mandar el DCP de sala en sala. Esos gastos ya están cubiertos. Hoy en día esos gastos para una película grande, porque obviamente 105.000 bolivianos para una película grande, es un dinero que lamentablemente no tenemos y que más o menos ustedes tienen que pensar que es un monto máximo en el caso de una película de distribución en todas las salas de cine a nivel nacional. Pero es un ejemplo. Esto yo lo quiero traer acá como ejemplo para que ustedes también vean que existió, que fue posible, que yo felizmente pude ser parte de este fondo de difusión y distribución. Obviamente en mi caso fue un documental de una hora, que yo no pedí los 105.000 bolivianos, era un documental, sabía que era un documental que lo podía estrenar en la Cinemática Boliviana, que podía ir en Santa Cruz al CBA y que podía tener un espacio en el Centro Cultural Simón Patiño en Cochabamba, y no podía hacer más nada. Entonces mi costo de gasto fue pensado para esos tres espacios, esas tres ventanas, pantallas. Entonces obviamente mi costo fue mucho más bajo, pero me ayudó muchísimo, porque de esa manera yo no tuve que hacer el trabajo de gastar dinero o tratar de buscar auspicios para que me den una posibilidad de afiche, sino que ya me podía concentrar de lleno en la distribución y en la difusión. Así que es muy importante para que lo tengan como ejemplo. Esto lo van a poder ver más adelante cuando les mande el PDF, pero acá están los criterios. Obviamente uno de los criterios es que la persona que postule estos fondos tenga trayectoria, las estrategias de publicidad y difusión. Por eso ahí es muy importante también juntarse con gente que se dedica a la comunicación y también al marketing, nuevamente. Qué tipo de impacto, siempre hagan un estudio, traten de ver, siempre tener claro, si como les dije, si era un documental y no era posible llegar más, no me arriesgué a hacerlo en salas comerciales, me dediqué de lleno a hacer en salas alternativas para que pueda exhibir. Y obviamente la viabilidad, eso te piden todos los fondos, que sea viable, porque obviamente dinero del Estado, dinero de los impuestos, es muy importante que nosotros seamos responsables. Ante todo, responsabilidad con los fondos. Sobre todo cuando los fondos vienen del Estado, o sobre todo cuando no son parte de ingresos, de impuestos en entradas y demás. Así que tomen en cuenta eso. Es un trabajo largo, por alcance, chicos, o sea, no quiero ser más reiterativo, tratar de tener un tiempito para si ustedes quieran comentar. Pero veamos casos como el de Perú, Colombia y Chile, que han empezado a tener un fondo hace muy poco tiempo y hoy pueden ver los festivales, existen películas por todos lados de esos países, hay que ser constantes, nuevamente nos tenemos que unir y hacer todo lo posible para que salgan los fondos, sobre todo ustedes que están empezando,
compromiso muy grande con que se pueda seguir haciendo cine, sobre todo yo tengo mucho interés de poder ver más producciones nacionales y producciones que se puedan ver a nivel internacional. Les voy a dejar también estas respuestas en base a las preguntas que yo hice, que yo estoy muy feliz porque me di cuenta que, bueno, que es una información que también es muy difícil que la tengamos, por eso me alegra mucho que hayan podido responder. Y una en especial que quiero que veamos, que es que les había hecho la pregunta en el formulario, para los que pudieron hacer el formulario, es ¿cómo ves el cine boliviano? ¿No? ¿En qué plataforma? Y es interesante que por lo general un 43% ve los estrenos en el cine. Me alegra muchísimo que la gente que hace cine o que quiere hacer cine vean en las salas de cine o en ciclos como la Cinemateca y demás. Me parece maravilloso que se siga comentando. Tenemos que seguir trabajando al respecto. Y obviamente esto está bueno que siga como una especie de información. Si bien estas preguntas que se hicieron solo a 40 personas, nos ayuda a entender quiénes son los que están escribiendo, quiénes son los interesados, y que no solamente somos cineastas o estudiantes de cine, sino que también hay otro tipo de carreras como marketing, artes escénicas, literatura, historia, y había una persona que era ingeniero que me alegra mucho que esté interesada en más información. Bueno, si tenemos tiempo, yo estoy acá listo para escuchar alguna pregunta. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, pues acá estamos para escuchar. Gracias, Pedro. Sí, aquí estamos aplaudiéndote. Y bueno, preguntas, es el momento de hacer preguntas. Tenemos poco tiempo, entonces anímense. Acá ya hay una, Pedro. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la charla. Mi pregunta va un poco enfocada a los porcentajes que uno tiene que pensar en el presupuesto como productor, que deben ser destinados a esta parte de la distribución. O sea, hablamos de números muy generales, pero ¿cuánto deberíamos determinar en un presupuesto para la fase de distribución? Uno. Dos, cuando nos aliamos con coproductores internacionales, ¿cuánto es lo que se estila también que el distribuidor internacional se lleve o se llegue al acuerdo? Eso, por favor, muchas gracias. Bueno, voy por atrás, así súper fácil. Un distribuidor o un agente de ventas internacional por lo general cobra así en números duros entre 25 y 30% de lo que se vende. Por ejemplo, ustedes venden la película, por así decirlo, en el ideal, lo venden a Netflix a 100.000 bolivianos, les va a llegar a ustedes menos del 70% porque ustedes tienen que calcular todas las transferencias bancarias, gastos, el agente de ventas va a obviamente calcular todos los gastos que tuvo para llegar a cerrar el acuerdo. En muchos de los casos se tiene que tomar un avión para cerrar un acuerdo, entonces todo eso se va a sumar. Pero más o menos ese es el número duro. Entre 25 y 30 se queda siempre una gente de eso. Pero bueno, ustedes van a recibir un dinero que les puede ayudar a seguir produciendo. Respecto al gasto de distribución en el presupuesto, obviamente yo recomiendo un porcentaje según el presupuesto total. Pues ustedes calculen que eso es, en el caso de Bolivia, el fondo que existió del PIU, si daba 105.000 bolivianos, que son más o menos en el club con los $15.000, ustedes hagan un cálculo. O sea, ustedes tienen que calcular que se supone que cuando uno postula un fondo, no es que el fondo te va a dar toda la plata para hacer la película, para desarrollarla o para producirla, o en este caso para la distribución. Siempre te va a dar según el porcentaje. Por ejemplo, Ibermedia, en el caso de que te den un dinero para la distribución, por lo general está pidiendo el 50% que lo pongas vos o que consigas fondos por tu lado. Entonces calculen que también lo mismo. O sea, estamos hablando de que en una película grande, en un presupuesto ustedes tienen que calcular unos $30.000 para exhibir a nivel Bolivia, ¿no? En todas las salas comerciales, con actores
¿Más preguntas? Aquí hay una más. Mientras hacen la pregunta, acá les estoy dejando recomendaciones también. Traten de tener siempre mucho cuidado con los distribuidores, como acá les pongo. Siempre, hasta las mejores familias te pueden estafar, entonces siempre traten de ser muy cuidadosos. Pregunten si han trabajado con otros distribuidores, con otros directores. Boca a boca es muy importante. Lamentablemente no tenemos buenas experiencias en muchos casos, sobre todo en Bolivia. Vean siempre detenidamente con quién van a trabajar. Bueno, buenas noches, Pedro. Bueno, acotando, yo te cuento de aquí, un canal de televisión una vez me dijo, te voy a dar 50% y para mí va a ser los 50%, digamos. ¿Y tú cuánto crees que sea justo? Eso sería una, en aquí, digamos, cuando podamos nosotros querer vender, no tanto a un agente, digamos. ¿Cómo tú crees que sería el trato de negociar? Y lo otro es cuándo puede ser bueno empezar, ¿no? ¿En qué etapa de la producción ya es bueno empezar con la distribución? Yo les aconsejo siempre, voy por tu última pregunta, siempre que puedan, empiecen cuando tienen un guión o cuando han empezado ya a iniciar el proceso de búsqueda de financiamiento para la producción. Yo les aconsejo, sobre todo si están haciendo un largometraje, porque puede pasar de que, como les dije en la charla, muchos distribuidores tienen contactos por fuera, entonces les pueden hacer nexos para distintos procesos de producción. Entonces siempre está bueno ya empezar a conocer o ver si hay interés. También una forma de plantear si tu proyecto puede llegar a interesar tanto en Bolivia como fuera. Entonces yo siempre les aconsejo que vayan mientras puedan, trabajando con ya esa entidad. Ya les va a pasar que en muchos de los casos que estén iniciando su proceso de desarrollo o de producción y estén entrando a laboratorios, que de pronto tienen reuniones con distribuidores o agentes de ventas internacionales. Y ustedes dicen, no, pero yo estoy en esta etapa de desarrollo, no me interesa para nada hablar con un agente de ventas, con un distribuidor internacional. No, usted tiene que hablar con el que más les parece interesante o tratar de pedir una agenda con todos, porque se van a acordar. O sea, en el medio, una parte que somos muchos, pero dentro de todo nos vamos conociendo. Entonces, si un distribuidor afuera se acuerda de su proyecto y les quedó picando la idea de lo que ustedes le vendieron, automáticamente en el momento que ustedes vuelvan a escribirle se va a acordar. Entonces, traten de cuando tengan que fichear sus proyectos, siempre pensando que cualquiera que está a su lado puede ser un agente de conexión con otros fondos, con otros distribuidores. Entonces traten de hacerlo siempre. Respecto a tu primera pregunta, si tienes el 50%, primero siempre les aconsejo tener un buen abogado, un abogado que conozca de las leyes de derechos de autor y demás. Eso es importante. Nunca se asesoren uno ustedes mismos. Yo conozco casos en los cuales gente que les ha ido muy bien, pero han tenido problemas. O sea, por ejemplo, firmas con un canal de televisión que te va a dar el 50%, firmaste el contrato, pero te decía que tenías que estrenar el 21 de marzo, porque es la semana del cine boliviano, y vos sí o sí tenías que estrenar en la televisión, pero no lograste estrenar en las salas comerciales. Y está el Festival de Cannes en mayo, y te aceptaron el Festival de Cannes en mayo, y de pronto tuviste un problema ahí, porque ya firmaste un contrato, tienes que cumplir ese deber, y los festivales internacionales, muchos, te piden que sea estreno mundial, que sea realizado en tu país. Entonces siempre es muy bueno que ustedes se asesoren con un abogado, vean contratos, no firmen cualquier cosa, no firmen si no han leído. Estas cosas son muy importantes. Ahora, si te ofrece el 50% y vos crees que no te va a molestar en el proceso de producción durante 5 años, yo creo que es adelante. O sea, no hay un número exacto. ¿Qué pasa? Que se puede quedar con el derecho de ganar también el 50% en el caso de que gane. Entonces ustedes siempre traten de ver la letra chica, digamos, ¿no? Les puede traer beneficios como no.
pero si puedes tener un contacto, siempre está bueno, siempre revisar y si hay posibilidad de tener un match, como le digo yo, un partner, que sea siempre de un lado honesto, que genere confianza. Nunca meterse con gente que no genera confianza, que no implica compromiso. Un canal de televisión tiene dueños, tiene un dinero de por medio, entonces hay que tener mucho cuidado siempre al respecto. Pero bueno, eso ya depende mucho de que ustedes vayan a negociar. Pero nunca hay que cerrarse, al contrario, es posible, es factible de ver esta posibilidad, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, aquí hay una más. Gracias. Una película, un corto o un documental, ¿cuánto tiempo tiene a partir de ser finalizada totalmente? ¿Cuánto tiempo tiene para ser presentada en festivales? ¿O tiene algún un tiempo de caducidad, digamos? Gracias. Sí, digamos, por lo general una película, digamos, si se estrena en un festival de cine, no importa qué tipo de categorías, por lo general tiene 2 años de recorrido. Si se estrena en un festival con trayectoria, es interesante porque eso les va a permitir de que otros festivales los van a llamar, o que un distribuidor se va a interesar en ayudarlos a manejar no en ayudarlos, ¿no? Ayudarnos sí, pero que un distribuidor se comprometa a trabajar con ustedes. Entonces, sí, digamos, son 2 años por lo general que en un proceso de una película, un largometraje, iniciando en un buen festival. Digo 2 años porque no puedes presentar 2 veces al mismo festival al año siguiente. Tiene un circuito, digamos, 1 año y medio, 2 es lo real, digamos. Y obviamente si tu película, no sé, por ejemplo, hiciste un corto, lo estrenaste en enero del 2021, muchos festivales ya están pidiendo hoy en día que la película se haya estrenado en enero del 2022. Entonces ya automáticamente te descarta. Muchos formularios ya te van diciendo eso. Entonces uno tiene que prever bien. Por eso digo, en el momento de que ustedes tengan la película, por así decirlo, lista, y no tienen un agente de ventas, no tienen un distribuidor, no tienen alguien que se dedique a eso, ustedes vayan viendo, sobre todo los productores, vayan viendo qué festivales, qué fechas son las que cierran. Y que se apuntan a un festival como Locarno o San Sebastián, ustedes piensen que toma un tiempo en que ustedes le digan que sí o que no. Y que también entre esos festivales se conocen. Muchas veces un programador de un festival trabaja en otro festival. Entonces hay que ser muy honesto cuando cargan un formulario en qué festivales se han enviado y se está esperando respuesta. El medio es muy pequeño. Además, muchas veces el hecho de enviar a un festival grande y no quedar seleccionado ya implica de que alguien vio la película y que esa persona ya lo puede tomar en cuenta para otro festival. Entonces tampoco se desanimen. Es muy feo recibir mails constantemente de que tu película no quedó. Es muy triste, o a veces directamente no responden. Pero es importante que sea como una experiencia. Es como el llenar formularios y dedicarse a eso ayuda muchísimo a entender qué es lo que están buscando los festivales. Lean muy detenidamente qué tipo de películas buscan. Entren a su página web y vean qué películas se estrenaron fuera de competencia, en competencia. Vean si esa película tiene un agente de ventas o un distribuidor. Yo creo que es importante ahí que ustedes se despierten. O sea, no esperar que las cosas vengan, sino uno ir buscando. Aprovechar los espacios, los lugares, empezar desde abajo con proyectos pequeños, como les decía, como ejemplo el que decía aquí el lunes, que puedan, digamos, dedicarse a hacer cortometrajes, llegar a festivales solo de cortometrajes,
va a ser importante para ustedes, para su aprendizaje, para sus redes de contacto, ¿no? Entonces, todo súper importante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí hay otra. Qué bueno, yo tenía sus preguntas. Buenas noches, Pedro. Tengo una consulta. Digamos, una película ya está terminada, ya incluso digamos que se estrenó hasta en cines y se viera la posibilidad de vender los derechos televisivos, y muchas veces las televisoras lo que piden es la exclusividad como tal, ¿no ve? Hay un poco de esa competencia. ¿Sería recomendable darles los derechos, firmar el contrato, todo aquello, por un tiempo específico, o podría ser, qué sé yo, tal vez de por vida? ¿Cuál sería lo recomendable, viendo esa perspectiva, digamos, de la exclusividad, todo eso? Ya, a ver, las películas no, o sea, tanto firmar un contrato con un distribuidor, una agencia de ventas o un canal de televisión, tiene que tener un inicio y un final de fecha. Por lo general son, en algunos casos 5, otros 7 años, y en el caso extremo 10 años, no hay más. Una vez que finalice ese proceso, depende de qué dice la letra chica, a veces dice que automáticamente se renueva o que se va a renovar cada año. Estar muy atentos a ese tipo de procesos, porque ante todo, su distribuidor, su agente de ventas o un canal de televisión le tiene que informar qué está haciendo con el producto. En el caso de tu pregunta específica, yo siempre recomiendo que sea por pases. O sea, ustedes negocien pases, no negocien contratos de 2 años, de 3 o de 4, sino un contrato de 2 años con 2 pases, 3 pases por año, un pase por año, lo que ustedes les convenga en el sentido económico, y cerrar y pautar, digamos, con ellos eso. Lo mismo con una plataforma, por ejemplo, hay plataformas que se han creado, no sé cómo están funcionando, por ejemplo Entel, lo mismo, si ustedes hacen un contrato, sea por 2 años, por cierta cantidad de tiempo en la plataforma, y que eso les posibilite a que les den una buena, si quieren exclusividad, que les den un buen pago. Si no quieren exclusividad, que obviamente no que les bajen el precio, pero ustedes puedan negociar después de subir su película en una plataforma como por ejemplo Netflix, que no les va a pedir exclusividad, que no, o sea, les va a pedir exclusividad en ciertos territorios. Si ustedes les dicen, no, ya vendí mi territorio a Bolivia, a una plataforma como Entel, automáticamente se les puede caer el contrato. Entonces siempre ver en qué momento y para qué firmar ese tipo de contratos, si vale la pena. Nunca, o sea, si bien nosotros estamos acostumbrados a que vamos a hacer la película y lo va a ver la gente en el país, ustedes piensan que tienen que hacer productos que se van a ver de manera internacional, que pueda haber posibilidades de venta en ciertos territorios, en territorios que están acostumbrados a comprar. Canales de televisión de Europa, canales de televisión de Asia están acostumbrados. China es un circuito que no está, uno piensa que no, pero hay distribuidores que se dedican a comprar productos exclusivos o países árabes y demás. Algo que yo siempre les recomiendo, no me quiero olvidar, es pongan dentro de su presupuesto hacer subtítulos en inglés. Hacer subtítulos es importante a la hora de difundir. Porque puede pasar, en el caso de que la agencia de cine necesite un cortometraje, una película, y la puedan mandar a distintas embajadas o distintos festivales con temática latinoamericana que tienen contacto los institutos de cine, las agencias de cine, y no tengan los subtítulos, es una pérdida, digamos, porque no sé, no es que van a recibir mucha plata, pueden recibir en algunos casos algo de dinero significativo, pero es algo que a ustedes les va a ayudar. Entonces también traten de abrir las ventanas, sobre todo en inglés. Es importante que sus carpetas, sus procesos sus contratos, sus presupuestos, todos los puedan traducir, pensando que puedan llegar a otros públicos y otros lugares. Entonces, ver siempre en detalle el contrato. Yo les recomiendo, en tu caso, como pregunta,
a jugar por pases y no jugar por contrato por año, digamos. En Bolivia es muy difícil que consigas que dos canales de televisión quieran pasar al mismo tiempo tu película, digamos, ¿no? Pero sí puedes negociar, no sé, con ATV 5 pases en un año y les fue bien, y obviamente de pronto Red 1 dice, bueno, me interesa esta película, ¿no? Entonces está bueno porque puedes abrir el panorama. Pedro, tenemos una pregunta más y con eso ya vamos a cerrar, que viene del Facebook. Angélica Rosario pregunta: ¿el ADECINE tiene algún rol dentro del mecanismo de distribución a nivel nacional e internacional? No tiene un rol, tiene una obligación, que es primero difundir todo lo que se está haciendo. O sea, la ADECINE tiene uno de sus puntos importantes que se tiene que trabajar, tiene que ser parte de mercados de distribución, mercados de exhibición, festivales. Esa es una de sus funciones. Ahí se tiene que ver, se tienen que armar catálogos. La ADECINE tiene que tener catálogos de todas las películas que se están haciendo, de todos los directores, de todas las casas productoras que hay en Bolivia, distribuidores, empresas que se dediquen al alquiler de equipos, porque somos un potencial, digamos. Por ejemplo, han estado películas y series de televisión que han producido en Bolivia, y la ADECINE tiene que ser el elemento de conexión en muchos de los casos. Y tiene que ser el que tenga el contacto de sus trabajos, y que diga, bueno, acá hay un cortometraje, y suele pasar, o sea, a mí me ha pasado de que a través de la ADECINE he logrado tener contacto con festivales que estaban buscando una película con la que yo trabajo. Son ellos los que prácticamente están muy en contacto, y lo digo en la actualidad, o sea, no es algo que no esté pasando, pero como prácticamente van cambiando el personal de ADECINE, cada 2 años se tiene que hacer una renovación, no nos olvidemos que la ADECINE tiene que ser nuestra ventana a distintos lugares. O sea, no vamos a tener siempre el dinero para ir a un mercado de distribución, pero sí tenemos que tener la capacidad de que haya dinero para que la ADECINE esté presente, que lleve una carpeta donde están sus trabajos, y podamos ser prácticamente conocidos, ¿no? Que nos reconozcan, porque hay festivales que buscan ciertas temáticas, hay distribuidores que buscan cierta cantidad de cosas, de pronto pueden ser contactos para producir proyectos y demás. Y que sí, obviamente tiene una función, pero no puede ver temas potenciales, ¿no? Entonces es algo ya más privado, es algo más de institución, y entre el productor y quienes están buscándolo, ellos solamente están en el lugar para conectar. Es básicamente una de las puntos importantes. Muchas gracias, Pedro. El tiempo se nos ha acabado. Ha sido... ¿Qué? Perdón, no te escuché. Lástima. Sí. Pero bueno, creo que todos hemos aprovechado bien esta clase. Ha sido súper útil. Es más, si necesitan volver a consultarla, incluso va a estar en la página de Facebook del Centro Cultural de España, el video, y pueden verlo ahí, ¿no? Todas las diapositivas que ha compartido Pedro, por ejemplo. Muchas gracias otra vez, Pedro, ha sido un gusto tenerte. Creo que hemos dado en el clavo con el tema, porque me ha parecido una charla súper útil. Creo que a todos y a todas también han podido recoger mucha información que no siempre se difunde, no siempre se explican estas cosas, muchas veces se las comenta nomás, pero nadie te las explica como lo has hecho esta noche. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Un aplauso para Pedro. Muchas gracias a ustedes por estar. Yo estaba muy contento de ver sus respuestas con el formulario. Me da muchísima pena no estar ahí, porque eso es también importante, el habernos visto en el web hubiera sido distinto, pero nuevamente no sean tímidos, búsquenme en el caso de que ustedes tengan alguna consulta. También piensen en que es importante asesorarse,
Y bueno, pues tenemos que hacer un cine posible en Bolivia y poder exportarlo como corresponde. Y muchísimas gracias a las jornadas, al Centro Cultural de España, a ti, Mari Carmen, porque es clave todo lo que están haciendo, porque es necesario que nos conectemos. Así es. Bueno, gracias nuevamente y los esperamos mañana en otra jornada de este evento. Buenas noches.